Me llamo Doña Carmen. Hoy tengo más de 74 años. He pasado por muchas cosas en esta vida, pero esto fue demasiado para cualquier ser humano. Te lo voy a contar todo en este relato. ¿Alguna vez has sentido el dolor de ser olvidada estando viva? No muerta, viva, respirando, con el corazón latiendo, pero ignorada, invisible. Es como estar en una sala llena de gente y que nadie te mire a los ojos. Es como gritar por dentro y que nadie te escuche. Así me sentí durante muchos años. Y no lo digo para dar lástima, no. Es solo que hoy, cuando miro hacia atrás, me pregunto cómo aguanté tanto silencio. Todo empezó una mañana sofocante, de esas en las que el sol parece haber bajado un poco más cerca de la tierra. Vivía en un pueblito del interior de Oaxaca, rodeado de cactus, con polvo fino flotando en el aire y el olor persistente a frijoles cociéndose en ollas de barro. El reloj colgado en la pared marcaba las 7:20 de la mañana, y yo ya estaba sentada en la terraza con mi chal sobre los hombros, mirando la calle vacía, esperando una llamada que nunca llegaba. Mis hijos se habían ido a la ciudad hacía muchos años. Uno se fue a Puebla, otro a Ciudad de México, y el más joven, ay, mi Pedrito, de ese ya ni sé dónde anda. Al principio las llamadas eran semanales, luego mensuales, hasta que un día el teléfono enmudeció y yo también me quedé callada. Callé mi dolor, mi orgullo herido, hasta mi fe. ¿Sabes por qué? Porque nadie quiere escuchar a una vieja quejarse de que fue olvidada. A nadie le importa que la madre que un día dio de comer, de vestir y de amar, ahora viva sola, esperando que alguno de sus hijos se acuerde de que aún existe. Pero la verdad es que el silencio también habla, y el silencio grita. Mi hijo grita en las ollas vacías, en el aroma del café que nadie más comparte conmigo, en la ropa doblada de hijos que no regresan. Esa mañana calurosa, algo dentro de mí se rompió por completo. Me levanté de la silla con las manos temblorosas. Fui al cuarto y me miré en el espejo colgado en la pared. Ya no veía a la mujer fuerte que un día amamantó a 3 hijos, que cosía hasta tarde para pagar los cuadernos de la escuela. Solo veía a una señora con los ojos llenos de lágrimas y el cabello completamente blanco. Y en ese momento susurré para mí misma: tienes que hacer algo, lo que sea, antes de desaparecer del todo. Ahí fue cuando todo empezó. Fui hasta una vieja caja de madera donde guardaba mis cartas antiguas, fotos amarillentas, papelitos escritos a mano, y ahí, entre recuerdos cubiertos de polvo, encontré algo que me hizo estremecer. Una carta de mi hijo Pedrito, fechada hace 17 años. En esa carta, él me decía: mamita, un día voy a volver y te voy a mostrar en quién me he convertido. Pero nunca volvió, ni para decirme si seguía vivo, ni para despedirse de su padre cuando falleció, ni para darme un último abrazo. Fue ahí, con esa carta temblando entre mis dedos, que decidí que mi historia no podía terminar así. Yo era más que una mujer abandonada. Yo era una voz. Y aunque fuera vieja, aún podía contar. Aún podía mostrar. Tomé esa carta, respiré hondo,
y juré frente al altar de mi sala: si ya no me ven, haré que el mundo me vea. Y eso fue exactamente lo que hice. Si esta historia de la abuela está tocando tu corazón, deja tu like. Eso ayuda muchísimo al canal y muestra que quieres seguir escuchando más relatos reales como este. Suscríbete aquí al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de las próximas historias que están por venir. Y si conoces a alguien que también necesita escuchar algo así, compártelo. A veces, una historia sencilla puede transformar todo un día. Gracias por estar aquí y escuchar con el corazón. Ese día, después de encontrar la carta de Pedrito, me senté frente al altar. Tenía las piernas temblorosas, como si acabara de correr una maratón, y, eso que apenas había caminado del cuarto a la sala, puse la carta sobre la mesa, al lado de una veladora encendida, y miré al cielo a través de la ventana entreabierta. ¿Qué me estás queriendo decir, Señor?, susurré. Y por primera vez en años, lloré en voz alta. No esas lagrimitas, silenciosas que uno limpia con disimulo. No. Lloré como cuando uno se ahoga por dentro y ya no le cabe más dolor. Después de eso, me fui calmando poco a poco. Me preparé un café de olla, aunque el estómago lo tenía cerrado. Me senté otra vez en la silla de la terraza y, sin pensarlo mucho, agarré mi cuaderno viejo de apuntes, donde antes escribía recetas, listas de mandado, ideas para mis bordados, y comencé a escribir. No sabía por qué lo hacía, pero algo me decía que empezara a contar, como si alguien necesitara escuchar, como si mi dolor pudiera tener algún propósito. Y escribí todo, desde el día en que me casé con el padre de mis hijos, Julián, un hombre bueno, callado, de manos grandes y corazón noble, hasta el día en que lo enterramos sin que ninguno de sus hijos estuviera presente. Escribí cómo fue quedarme, sola, día tras día, cómo preparaba 3 platos por costumbre, aunque solo comiera yo, cómo dormía con la puerta entreabierta por si alguno llegaba de sorpresa, cómo aprendí a fingir que todo estaba bien cuando me preguntaban en el mercado: ¿y los hijos, doña Carmen? Y yo respondía con una sonrisa floja: bien, todos bien, gracias a Dios. Pero la verdad es que no sabía nada de ellos. Esa tarde, cuando terminé de escribir las primeras páginas, me dolía la mano. Pero el alma, curiosamente, estaba un poquito más liviana. Y así, comencé a hacerlo todos los días. Cada mañana me levantaba, tomaba café y escribía una parte de mi historia. No sabía para qué, ni para quién, pero lo hacía. Hasta que un domingo, mi vecina Lupita, una muchachita de 20 y tantos que vivía en la casa de enfrente, me vio escribiendo en la terraza y se me acercó curiosa. ¿Está escribiendo poesía, doña Carmen?, me preguntó con esa sonrisa chispeante que tiene ella. No, mijita. Estoy escribiendo lo que la vida me ha hecho, le dije, sin levantar mucho la vista. ¿Puedo leer algo? No supe qué contestar. Me dio un poco de vergüenza, pero algo me dijo que dijera que sí. Le pasé el cuaderno y ella se sentó en la banquita al lado mío. Lo abrió. Leyó en silencio unos minutos, y de pronto la vi con los ojos llorosos. Doña Carmen, esto es hermoso, triste, pero hermoso.
Me hizo pensar en mi abuelita, en todas las cosas que nunca le pregunté. Sentí un nudo en la garganta. Me puse la mano en el pecho. ¿De verdad alguien podía conectar con mi dolor? ¿Sabe qué? Me dijo con entusiasmo. Usted debería compartir esto con más gente. Hay personas allá afuera que necesitan escuchar estas palabras. Hay muchas doñas Carmen en el mundo, solitas, calladas. Nunca pensó en grabar un video contando su historia, Medea. Reí, no de burla, sino de lo absurdo que sonaba. Ay, mijita. Yo, en video, si apenas sé usar mi celular. Yo la ayudo. Grabe con mi teléfono. Yo se lo edito y lo subimos. Le ponemos la historia de doña Carmen. ¿Qué le parece? Me quedé callada un momento. Era una locura. Una señora de 74 años, grabando videos. Pero por dentro, algo me decía que esa locura era justo lo que yo necesitaba. Bueno, pero solo si me enseñas con paciencia. Y así fue como empezó todo. Una tarde cualquiera, con una carta vieja, un cuaderno lleno de recuerdos y una jovencita con un corazón dispuesto a escuchar. Lupita cumplió su promesa. Al día siguiente, trajo su celular, una pequeña mesita plegable y una sonrisa que no cabía en su cara. La terraza, con sus macetas viejas, su silla mecedora de madera y el sonido de los pájaros al fondo, se convirtió de pronto en un escenario improvisado. Me senté como siempre, con mi chal sobre los hombros, el cuaderno en la mano y el alma temblando. No tiene que actuar ni memorizar nada, doña Carmen, me dijo Lupita mientras ajustaba el celular sobre unos libros viejos. Solo cuéntelo, que me contó a mí. Como si estuviéramos platicando, y eso hice. O al menos lo intenté. Al principio me temblaba la voz. Me enredaba al hablar. Me detenía a mirar la cámara como si fuera un ojo ajeno y frío. Pero Lupita, con toda su ternura, me decía: «No mire el teléfono, míreme a mí. Yo la estoy escuchando». Entonces, me aferré a su mirada y comencé a hablar. Con pausas, con nervios, con lágrimas. Conté cómo nació mi hijo Pedrito. Cómo fue su primer diente, su primer día de escuela, la vez que se perdió en el mercado, y cómo lo encontré abrazado a un perro callejero, llorando y diciendo: «Él me cuidó, mami». Conté cómo me prometió que nunca se iría lejos sin avisar, y cómo, años después, se fue sin decir adiós. Lupita no me interrumpió, solo escuchó, y cuando terminé, me dio un abrazo que me apretó hasta el alma. Luego, se llevó el video a su casa para editarlo. Yo no sabía ni qué significaba eso. Solo supe que estaba confiando en ella, en su cariño, y tal vez en algo más grande. 3 días después, vino con su celular en la mano y una emoción que se le salía por los poros. «Doña Carmen, ya está publicado. Mire, más de 1000 personas ya lo vieron. Y hay comentarios, muchos, todos diciendo cosas bonitas. Yo no entendía nada». «¿1000 personas?», pregunté como si me hablara de otro planeta. Sí, lo compartí en un grupo de historias reales. Gente de todo México, incluso de otros países, ya la escuchó. Tomó mi mano, me sentó junto a ella
y me fue leyendo algunos de los comentarios. Me recordó a mi abuela, que falleció sola. Qué doloroso, pero necesario escucharlo. Doña Carmen, su voz me abrazó el alma. Gracias por compartir su verdad. Lloré como nunca, llámenme loca, pero sentí como si fuera mi propia madre hablándome, y ahí fue cuando empecé a llorar otra vez. Pero no como antes. Estas lágrimas eran diferentes. No dolían. Eran como lluvia sobre tierra seca. Por primera vez en muchos años, sentí que existía, que mi voz tenía peso, que mi historia, esa que tantos habían ignorado, podía tocar otras vidas. ¿Podemos grabar otra, Lupita?, pregunté con voz tímida pero decidida. Claro que sí, me respondió con esa energía que solo tienen los jóvenes con el corazón encendido. Así nació la idea de hacer una serie de relatos, una historia por semana, cada una contada desde esta misma terraza, con mi chal, mi cuaderno y mi corazón abierto. La segunda historia fue sobre mi esposo Julián. La conté en el aniversario de su muerte. Hablé de cómo nos conocimos en la feria del pueblo, de cómo me pidió matrimonio con una flor robada de la plaza, diciendo: «No tengo anillo, pero tengo intenciones limpias». Y otra vez, el video tocó a miles. La gente empezó a comentar más, a escribirme mensajes. Me decían: abuela de Internet, madre de todos, voz del corazón. Yo, que había vivido años sintiéndome invisible, me estaba convirtiendo en alguien que otras personas querían escuchar, no por mi belleza, ni por mis títulos, ni por dinero, sino por lo que había vivido, por lo que había sentido. A veces, después de grabar, me sentaba sola a pensar: ¿qué está pasando? ¿Por qué ahora? ¿Por qué yo? Y aunque no tenía todas las respuestas, había una cosa que sí sabía. Había dejado de ser una mujer abandonada para convertirme en una mujer que acompañaba. Cada video era una caricia para otras almas solitarias. Cada historia era una manera de decir: no estás sola, yo también he sentido lo que tú sientes. Pero lo más sorprendente aún no había pasado. Una noche, mientras tomaba un té de canela, Lupita me llamó con voz temblorosa. Doña Carmen, alguien le escribió. No un comentario, una carta larga. Y creo que necesita verla. Me pasó el celular con cuidado. Y ahí, al abrir el mensaje, mi corazón dio un salto. El remitente decía: Pedro Gutiérrez Ramírez, mi Pedrito. Después de tantos años, ¿podía ser posible? No pude hablar, no pude respirar. Solo veía ese nombre en la pantalla como si fuera un espejismo, como si mis ojos estuvieran jugando conmigo. Pedro Gutiérrez Ramírez, mi hijo, mi Pedrito. Las manos me temblaban tanto que tuve que apoyarme en la mesa. Lupita, que estaba a mi lado, me puso una mano en el hombro con suavidad, como si ya supiera que el mundo se me acababa de mover por completo. ¿Está bien, doña Carmen? ¿Es él? No podía ni contestar. Solo asentí con la cabeza, mientras el corazón me golpeaba el pecho como un tambor desbocado. Llevaba 17 años sin saber de él,
sin escuchar su voz, sin saber si estaba vivo o muerto, y de pronto un mensaje, unas palabras escritas, una posibilidad. Me costó mucho reunir fuerzas para leerlo completo. El texto comenzaba así: Mamá, no sé si aún me recuerdas. No sé si merezco siquiera escribirte después de tantos años de silencio. Vi tu video por casualidad. Una amiga lo compartió. Vi tu cara, escuché tu voz y me quebré. Seguí leyendo, con lágrimas nublándome la vista. Te abandoné. No tengo excusas. Tuve miedo. Me metí en cosas que no debía. Me avergonzaba de en lo que me había convertido, y cuando quise volver, sentí que ya era demasiado tarde. Pero hoy, al escucharte, al ver que tu dolor nunca fue olvidado, solo quiero pedirte perdón. Y si me dejas, quisiera verte. Me llevé la mano al pecho. Sentía que me faltaba el aire. Era como si todos los años de espera hubieran explotado de golpe en mi alma. Perdonarlo, recibirlo. Había soñado con ese momento durante años, pero ahora que lo tenía frente a mí, me sentía paralizada. Lupita me abrazó sin decir nada. Solo me sostuvo. No intentó convencerme ni darme consejos. Solo estuvo ahí, como una nieta que sabe cuándo su abuela necesita silencio más que palabras. Esa noche no dormí. Recorrí cada rincón de la casa como una sombra, tocando las paredes, mirando las fotos viejas, escuchando los sonidos del viento afuera. Me vinieron a la mente recuerdos de Pedrito corriendo por el pasillo, con los pies descalzos, riendo a carcajadas. Recordé cómo le curaba las rodillas raspadas, cómo le enseñé a amarrarse los zapatos, cómo lloró el día que se fue a estudiar, lejos. Y también recordé las noches enteras que pasé en vela, esperando una llamada que nunca llegó. Las navidades en las que me senté sola a la mesa, con 3 platos servidos y uno solo que se vaciaba. El entierro de su padre, al que no asistió. El abandono pesa, y no solo en el cuerpo, pesa en el alma. Pero en medio de toda esa confusión, una voz interna, que quizás era la misma voz de Dios, me decía algo muy claro. Si tu historia tocó miles, es porque aún tienes amor dentro. Y ese amor, hija, también puede sanar. Al día siguiente, cuando el sol apenas asomaba, me senté en la terraza con el cuaderno en la mano. Escribí 3 líneas. Nada más 3, pero fueron las más difíciles de mi vida. Hijo, te he esperado cada día de estos años. Si aún deseas verme, aquí estaré. Tu madre. Lupita lo envió por mí, y lo único que le pedí fue que no me dijera nada hasta que él respondiera. Pasaron 2 días, 2 eternidades. Y entonces, una mañana, mientras barría el pasillo, Lupita llegó corriendo. Doña Carmen, él viene. Dijo que viene este fin de semana, que ya tiene el boleto comprado. Me detuve. La escoba cayó de mis manos. El pecho se me llenó de algo entre miedo y esperanza. Iba a ver a mi hijo, después de tantos años. Y fue ahí cuando entré en pánico. ¿Y si no lo reconozco?, le dije a Lupita.
¿Y si no sé qué decir? ¿Y si me decepciona? Ella me tomó las manos y me respondió con una dulzura que no voy a olvidar nunca. Usted no tiene que saber qué decir. Solo tiene que abrir la puerta. Lo demás lo hará el corazón. Durante esos días previos, me pasé las horas arreglando la casa como si fuera la primera vez que alguien la vería. Volví a pintar la reja del frente. Lupita me ayudó a lavar las cortinas. Puse flores nuevas en la entrada. Incluso cociné su comida favorita: mole rojo con arroz y tortillas calientitas hechas a mano. Y luego llegó el sábado. Ese sábado. El día que nunca pensé que llegaría. Me senté en la terraza, con mi vestido azul cielo, el mismo que usé en la boda de mi hija mayor, y un nudo en la garganta que no me dejaba ni tomar agua. A lo lejos escuché un coche, un motor apagarse, pasos en la grava, y entonces lo vi. Era él. Lo supe desde el primer segundo, aunque los años le hubieran cambiado el rostro, la piel y el cuerpo. Aunque ya no tuviera el cabello revuelto de niño travieso, ni los ojos tan limpios como los de antes. Era él, y era un desconocido, al mismo tiempo. Pedrito se detuvo a unos pasos del portón de mi casa, con la mirada baja, los hombros caídos y una maleta vieja en la mano. Parecía más joven en el video que me había enviado, pero ahora que lo tenía frente a mí, noté las canas que le asomaban en las sienes, las arrugas escondidas en la comisura de los ojos y algo en su andar, como si cargara un mundo entero en la espalda. Yo no sabía si correr, si quedarme quieta, si llorar o si gritarle. Solo me quedé ahí, con el alma temblando y el corazón golpeando fuerte como un tambor dentro de mi pecho. Y entonces él levantó la vista. Nuestros ojos se encontraron, y no hizo falta una sola palabra. Mis rodillas se aflojaron, y antes de que pudiera decir nada, Pedrito soltó la maleta y corrió hacia mí. «¡Mamá!», dijo con la voz rota. Me abrazó como si quisiera volver a nacer entre mis brazos, como si el tiempo no existiera, como si ese niño de piernas flacas y sonrisa de sol aún viviera dentro de ese hombre cansado. Yo lo abracé también, con todo lo que me quedaba, con rabia, con ternura, con dolor, con amor. Lloramos los dos, ahí parados, frente a la casa que él había dejado hace tantos años, y por unos segundos el mundo se detuvo. Después entramos. Le serví un vaso de agua. Él se sentó en la silla frente a la mesa de madera donde su padre solía leer el periódico. Todo estaba igual, y tan distinto. Nos quedamos en silencio un rato. No sabíamos por dónde empezar. ¿Se empieza por el perdón? ¿Se empieza por la rabia? ¿O simplemente se empieza? Pedrito fue el primero en hablar. No tengo derecho a estar aquí, mamá. Lo sé. Y si me dices que me vaya, lo voy a entender. Yo lo miré largo. Quería decirle tantas cosas. Quería preguntarle dónde había estado, por qué nunca volvió, por qué me dejó sola enterrando a su padre, por qué nunca llamó, por qué me borró de su vida. Pero no pude, porque al mirar su rostro entendí que la vida también le había golpeado fuerte, y que las respuestas tal vez ya no importaban tanto como la oportunidad de abrazarlo otra vez.
No te vayas, hijo. No todavía, le dije con la voz bajita. Pedrito lloró otra vez, me tomó las manos y me contó su historia. Había caído en malas decisiones, sí. Se había juntado con gente que lo llevó por caminos torcidos. Había trabajado en cosas que no lo hacían sentir orgulloso. Y después se había marchado del país por un tiempo. Vivió en Texas, en California, y luego volvió al sur de México. No podía verte, mamá. No quería que supieras lo que me había convertido. Y cuando ya había cambiado, me dio miedo que no me perdonaras. Yo solo escuché, con los ojos llenos de agua y el alma revuelta. Después de un rato, le serví un plato de mole. Él comió con una lentitud sagrada, como quien vuelve a saborear la infancia. Este sabor no lo olvidé nunca, me dijo. Es como si me abrazaras por dentro. Y ahí, en medio de esa comida, sentí que algo se cerraba. No del todo, pero una grieta empezó a sanar. Pasó la noche en la casa. Le preparé la camita en el cuarto que era suyo, aunque ahora estaba lleno de cajas y recuerdos. Y al día siguiente me pidió algo que me sorprendió. ¿Puedo salir contigo en tu próximo video, mamá? Me reí bajito. ¿Tú, el desaparecido, quieres que te vean? Sí, quiero contar mi parte. Quiero que otros hijos que han hecho lo mismo que yo sepan que aún pueden volver. Esa petición me sacudió, porque en ese momento entendí que mi historia no solo había tocado a extraños, también había tocado a mi propio hijo. Y ahora, él quería tocar otras vidas también. Grabamos el video esa tarde. Nos sentamos juntos en la terraza, yo con mi chal de siempre, él con una camisa limpia y la voz temblorosa. Contó su historia, pidió perdón, habló de su dolor, de su miedo, de cómo vivir sin una madre cerca le vació el alma. Yo hablé del perdón, de cómo una madre no olvida, pero puede seguir amando. Cuando subimos ese video, algo increíble pasó. Nunca imaginé que un simple video, grabado en una terraza humilde, con un celular prestado y 2 corazones rotos, pudiera llegar tan lejos. El video con Pedrito se publicó un martes por la tarde. Lupita lo subió como siempre, con su título sencillo: Una madre y su hijo después de 17 años de silencio. Nada más, sin adornos, sin promesas. Y esa misma noche explotó. Primero fueron 100 vistas, luego 1000. A las pocas horas ya eran 10,000. Para la mañana siguiente, más de 50,000 personas habían escuchado nuestra historia. Yo no podía creerlo. Me senté frente al teléfono de Lupita, que no dejaba de vibrar por los comentarios, y comencé a leer uno por uno. Este video me reconcilió con mi madre después de 8 años. Estoy llorando como nunca. Me hizo recordar lo que también dejé atrás. Gracias, doña Carmen. Su perdón me dio esperanza. Llamé a mi mamá esta mañana por usted. Había mensajes de mujeres, de hombres, de jóvenes, de abuelos. Gente de México, de Colombia, de Argentina, de Estados Unidos, incluso de España. Algunos me llamaban madre del alma, otros decían que querían abrazarme,
Unos decían que se sentían como Pedrito, otros como yo. Y entonces entendí. Mi historia ya no era solo mía. El dolor que había llevado en silencio durante tantos años ahora servía como un puente entre personas, entre madres e hijos, entre corazones que se habían perdido y aún podían encontrarse. Esa misma semana comenzaron a llegar más cosas. Una periodista local nos escribió para hacer una entrevista. Un grupo de mujeres de Oaxaca nos invitó a un encuentro de madres resilientes. Y una fundación me contactó para ofrecerme ayuda para seguir contando historias en video de manera más profesional. Yo, que había pasado tantos años sintiéndome como una sombra, ahora era buscada, abrazada, escuchada. No por fama, no por dinero, sino porque había tenido el valor de mostrar mi herida, y eso, al parecer, era un acto de valentía que muchos necesitaban ver. Pero no todo fue fácil. Una tarde, mientras organizábamos la casa para grabar otro video, Pedrito entró con el rostro serio. «Mamá, necesito hablar contigo». Me senté. Ya conocía ese tono de voz. Algo importante venía. Me están llamando de una empresa donde trabajé hace años. Quieren que vuelva. Y no es aquí. Es en Monterrey. Mi corazón se encogió. Apenas lo había recuperado. Y ya se me quería ir otra vez. ¿Y te quieres ir?, pregunté, intentando que mi voz no temblara. No lo sé. Quiero estar contigo, mamá. Pero también quiero empezar de nuevo, hacer las cosas bien y ayudarte desde allá. Guardé silencio. Unos segundos. ¿Te vas a volver a ir por otros 17 años, Pedrito? Él se arrodilló frente a mí. Me tomó las manos. No, mamá. Esta vez, si me voy, será contigo sabiendo dónde estoy, con llamadas cada semana, con visitas, con respeto, porque ahora entiendo lo que vales, lo que valgo contigo. Lloré. Otra vez, porque ser madre es eso, llorar con el corazón lleno, una y otra vez. Entonces vete, hijo, haz lo que tengas que hacer, pero no me sueltes nunca más. Pedrito se fue a Monterrey una semana después. Nos abrazamos fuerte en la estación. Me prometió llamarme cada domingo a las 9 de la mañana, y cumplió. Todos los domingos mi teléfono sonaba a las 9 en punto, y escuchaba su voz. ¿Cómo está mi mamá famosa hoy? Me reía. Le contaba de los nuevos mensajes, de las cartas que empezaban a llegar a mi buzón, de los pañuelos bordados que me mandaban como regalo. Y él me contaba de su trabajo, de sus ganas de visitar pronto, de lo bien que dormía ahora que nos habíamos reencontrado. Un día, incluso me mandó una carta escrita a mano. Me decía: «Gracias por no cerrar la puerta. Gracias por esperarme. Gracias por seguir llamándome hijo, cuando no merecía ni una palabra tuya». Esa carta la guardo en mi altar, justo al lado de la carta vieja que encontré aquel día en la caja de madera. Ahora tengo 2 cartas. Una del hijo que prometía volver, y otra del hijo que volvió. Y aunque aún hay días en los que el silencio me visita, ya no me asusta, porque sé que no estoy sola, y sé que mi voz seguirá tocando.
Corazones. Una semana después de que Pedrito partiera a Monterrey, recibí una llamada inesperada. Era de una señora llamada Beatriz, directora de una fundación llamada Voces que Sanan, ubicada en Puebla. Había visto mis videos gracias a una de sus hijas, voluntarias, y, según me dijo con una voz emocionada, se sintió tocada hasta el alma. Doña Carmen, me dijo con firmeza, usted no sabe lo que ha hecho. Su historia no solo conmovió a miles, también inspiró a muchas madres que creían que ya no valía la pena hablar, ni sentir, ni esperar. Queremos invitarla a contar su historia en vivo, en nuestro evento anual. ¿Aceptaría venir a Puebla? Me quedé muda. Puebla. Nunca había salido de Oaxaca desde que me volví viuda. Mi mundo entero era mi calle, mi terraza, el mercado local y últimamente los videos con Lupita. ¿Y ahora me pedían que hablara ante desconocidos? ¿Que viajara? ¿Yo... allá? Pregunté temblando. Sí. La cuidaremos, cubrimos todo. Solo necesitamos su voz. Solo usted puede contar lo que ha vivido, con la verdad que tiene, en los ojos. Después de colgar, me quedé sentada un buen rato. Pensé en mis 74 años, en mis dolores de rodilla, en mis noches de insomnia, pero también pensé en mi corazón, ese que se había quedado encogido por tantos años y que, ahora, latía como si tuviera 20. Lupita, al enterarse, me abrazó y dijo, «Tiene que ir, doña Carmen. Es su momento. Esas mujeres necesitan escucharla. Usted ya no está contando historias. Está sanando a otros. Así que, por primera vez en muchos años, hice una maleta. Metí mi chal favorito, mi cuaderno con todas mis cartas y recuerdos, una foto de Julián, mi difunto esposo, y otra de mis hijos cuando eran pequeños. Viajamos en autobús. 8 horas de curvas, paisajes y pensamientos. Llegamos un viernes por la tarde. La ciudad de Puebla me recibió con sus colores vivos, sus calles empedradas, los vendedores de dulces y ese olor a canela que salía de todas partes. El evento sería el sábado en un salón comunitario, con más de 100 mujeres de distintas partes del país, todas mayores, todas con historias que, según me dijeron, merecían ser escuchadas. Dormí poco esa noche. La ansiedad me daba vueltas en el pecho. ¿Y si me trababa? ¿Y si me olvidaba de lo que iba a decir? ¿Y si nadie se conmovía? Pero cuando llegó la mañana, me vestí con mi mejor blusa bordada, el chal rojo que me regaló Lupita, y me até el cabello con una cinta blanca que guardaba desde joven. Me senté en la primera fila, escuchando a las otras mujeres hablar. Una contó cómo había criado sola a 5 hijos vendiendo tamales. Otra, cómo sobrevivió a un matrimonio violento y salió adelante a los 60 años. Cada historia era un puñal, y al mismo tiempo, un bálsamo. Y entonces llegó mi turno. Subí al pequeño escenario temblando. Lupita me acompañó y se quedó a un costado, por si necesitaba apoyo. Tomé el micrófono, respiré profundo y dije: me llamo Carmen Méndez. Tengo 74 años. Fui olvidada por mis hijos durante muchos años. Pero un día decidí que mi silencio no me iba a enterrar, y desde entonces he vuelto a vivir.
conté todo. Desde la carta de Pedrito hasta el video en la terraza. Hablé de la rabia, del dolor, de la espera interminable. Pero también hablé del perdón, de lo que sentí al verlo regresar, de cómo nuestras heridas pueden volverse puentes. No sé cuánto hablé. Solo recuerdo que, al bajar del escenario, varias mujeres se pusieron de pie y luego empezaron a aplaudir. No un aplauso de teatro, era un aplauso de alma, de mujeres que entendían. Una señora de cabello gris, con bastón, se me acercó y me abrazó. Doña Carmen, mi hija no me habla hace 11 años, pero esta tarde, después de escucharla, voy a escribirle. Si usted pudo, yo también. Otra me dijo, mi hijo vive en Nueva York, ve sus videos. Me llamó ayer después de meses. Me dijo, vi a una señora que me hizo pensar en ti. Era usted. Lloramos juntas. Y ahí entendí que todo valía la pena. Que cada noche de soledad, cada lágrima contenida, cada carta sin respuesta, había servido para llegar hasta ese momento. Esa noche, en la habitación del hotel sencillo, donde me hospedaban, me miré al espejo. Vi mis arrugas, mi cabello blanco, mi cuerpo cansado. Pero también vi a una mujer de pie, viva, con voz, con propósito, y me prometí que mientras tuviera fuerzas, seguiría hablando, no solo por mí, sino por todas las que aún no se atreven. Volvimos a Oaxaca 2 días después del evento en Puebla. El viaje de regreso fue más silencioso, pero no porque estuviéramos tristes. Era un silencio lleno. Un silencio de cosas que no necesitan decirse en voz alta porque ya están en el corazón. En el autobús, mientras observaba los cerros por la ventana, me sentía distinta. No más joven, que eso ya no se puede, pero sí más viva, como si el alma me hubiera crecido un poco. Llevaba en la bolsa un montón de papelitos con teléfonos, cartas escritas a mano por otras señoras, incluso una rosa seca que me regaló una mujer que me dijo: «Guarde esto, doña Carmen, es de mi jardín. Cuando la vea, acuérdese que su voz floreció en muchas de nosotras». Al llegar a casa, me recibió el olor del café que la vecina me dejó preparado, el canto de los pájaros y mi terraza, mi altar, mi refugio. Me senté en la mecedora, abrí mi cuaderno y escribí. He sembrado palabras en tierra fértil y han crecido abrazos, puentes, consuelo. Gracias, Dios, por haberme permitido seguir aquí. Pasaron algunos días de calma. Lupita y yo seguimos grabando videos, respondiendo mensajes y correos de mujeres que decían que ahora se atrevían a hablar con sus hijos, a escribir cartas, a perdonar. Otras decían que ya no se sentían solas porque, al verme a mí, sentían que alguien las entendía. Y entonces llegó otra sorpresa. Una tarde calurosa de abril, mientras yo preparaba tortillas en el comal, sonó el teléfono. Lupita contestó primero, como siempre, porque yo todavía no me acostumbro a esas cosas. Su cara cambió a medida que escuchaba. ¿Quién era?, pregunté cuando colgó. Doña Carmen. Era de una editorial. Una señora llamada Mariana Sánchez. Quiere hablar con usted directamente. Dice que vio todos sus videos y que quiere proponerle algo.
¿Una editorial? Dije, limpiándome las manos en el delantal. Sí, de libros. Quiere hacer uno, con su historia. Tuve que sentarme. Un libro. ¿Yo? Pero si apenas terminé la primaria. Si todo lo que he escrito en la vida está en este cuaderno viejo, lleno de tachaduras y lágrimas secas. Pero Mariana llamó al día siguiente. Me habló con tanto respeto, con tanta calidez, que no sentí miedo. Doña Carmen, me dijo, su historia es un testimonio vivo. Y en estos tiempos, lo que usted vivió merece quedar escrito, no solo para las que la escuchan ahora, sino para las que vendrán después. ¿Y qué tengo que hacer?, pregunté. Solo seguir hablando. Nosotros le ayudaremos a darle forma, a ordenar sus relatos. Queremos que sus palabras sigan vivas, aun cuando su voz algún día se apague. Sentí un escalofrío. No por miedo a morir, sino porque nunca imaginé que lo que yo había guardado tantos años en silencio pudiera volverse algo que viviera más allá de mí. Le dije que sí, que aceptaba, con una condición, que fuera un libro para madres y para hijos, para los dos, porque ambos cargamos culpas, silencios, distancias, y ambos merecemos reconciliación. Durante las semanas siguientes, Mariana me llamaba cada 3 días. Me hacía preguntas, grababa nuestras charlas, tomaba notas. Yo le contaba todo, desde cómo mi madre me enseñó a hervir frijoles con poca leña, hasta cómo me temblaban las piernas cuando vi a Pedrito de nuevo después de 17 años. Lupita. Lloraba cada vez que me escuchaba hablar por teléfono, y decía, ese libro va a cambiar vidas, doña Carmen, así como usted cambió la mía. Un día, Mariana me dijo, queremos presentar el libro en Oaxaca, en su pueblo, con usted ahí, sentada, en su terraza, donde todo comenzó, y así fue. El día de la presentación llegó. Lupita decoró la terraza con flores de papel y listones de colores. Colocamos sillas prestadas por los vecinos, una mesita con ejemplares del libro recién impreso y un micrófono viejo conectado a unas bocinas que zumbaban un poco, pero funcionaban. El título del libro era sencillo: La voz de Carmen, una madre que esperó sin perder el alma. Vinieron muchas personas, mujeres del barrio, madres jóvenes, abuelas, hombres que se limpiaban los ojos en silencio mientras escuchaban mi relato. Incluso vino un grupo de maestras de una secundaria local. Me senté con mi chal azul, como siempre, y hablé. No con grandes palabras, solo con verdad. Nunca quise ser famosa, solo quería no morir olvidada. Y hoy veo que mi dolor no fue en vano. Si mi historia ha servido para que aunque sea un hijo llame a su madre, ya valió la pena. Ese día me sentí más viva que nunca. Después de la presentación del libro, pensé que nada más en esta vida podría sorprenderme. Había compartido mi historia con el mundo, había perdonado a mi hijo, me había convertido, sin buscarlo, en un símbolo de resistencia silenciosa y amor maternal. Mi terraza se convirtió en un rincón visitado por vecinos, periodistas, jóvenes curiosos y madres que querían abrazarme sin decir palabra. Pero la vida,
Esa señora caprichosa siempre tiene una carta más bajo la manga. Una mañana de julio, mientras barría la entrada de la casa, encontré una carta en el buzón. Nada de eso era extraño. Desde los videos y el libro, cartas llegaban con frecuencia. Agradecimientos, pedidos de consellos, historias parecidas a miña. Mas esa tiña algo diferente. No tenía remitente. Solo decía, con letra antigua, prolija y masculina, para Carmen Méndez, con todo el respeto del mundo. La tomé con cuidado. Mi corazón, que ya conocía los movimientos del destino, se agitó sin motivo claro. Entré en la casa, me senté junto al altar, puse mis lentes y abrí el sobre. Lo primero que vi fue un papel de borde dorado y tinta azul. Lo segundo fue un nombre que no oía hacía más de 40 años. Con cariño, José María Estrada. El enlace. Mundo se me detuvo. José María. El primer amor. Mi juventud. El hombre que me enseñó a bailar son jarocho bajo las estrellas. El que partió sin explicaciones una madrugada y al que nunca más volví a ver. Mis manos temblaban. Mi pecho también. Leí despacio, como si cada palabra pudiera escaparse. Querida Carmen, no sé si esta carta te encontrará viva, pero si estás leyendo estas líneas, es que la vida, con sus vueltas y vueltas, me dio una última oportunidad de pedirte perdón. No volví en aquellos años porque fui un cobarde. Me asusté. No tenía trabajo, no tenía futuro, y tú merecías un hombre que pudiera darte más que promesas. Te amé. No lo dudes. Te amé con todo lo que era, y ese amor nunca se fue. Viví en Veracruz, luego en Chiapas, y hace unos meses, una enfermera en el hospital donde me atiendo me mostró tu video. Carmen, no podía creerlo. Eras tú. Tu voz, tu mirada, tu forma de hablar. Eras tú. Y al saber que estabas viva, que seguías fuerte, que incluso escribiste un libro, sentí algo que no puedo explicar. No busco nada. No quiero alterar tu paz. Solo quiero decirte que nunca te olvidé. Y si aún te quedan unas palabras para este viejo que te amó y te dejó mal, estaré en el asilo San Martín, en Tehuacán. Todos los martes por la tarde me siento en la banca del jardín, con un sombrero blanco. Si algún día quieres venir, ahí estaré. Con respeto y cariño eterno, José María. Tuve que dejar la carta sobre la mesa. El cuerpo no me respondía. Tenía el corazón partido entre el pasado y el presente, entre el perdón y la herida. Pasé 3 días sin hablar del tema con nadie, ni siquiera con Lupita. No quería juicios, opiniones, consejos. Solo necesitaba sentir. Recordé la vez que José María me llevó al río, cuando teníamos 20 años, y me dijo que quería casarse conmigo. Recordé cómo me hizo una promesa, y al día siguiente ya no estaba. Fue mi primer dolor grande, el que me hizo cerrarme al amor durante mucho tiempo, hasta que apareció Julián, el hombre con quien formé una familia. ¿Y ahora qué quiere?, me preguntaba mientras preparaba café. ¿Remover las cenizas? ¿Pedir consuelo? ¿Pedir
¿Perdón? Pero luego me vi a mí misma en sus palabras, me vi en su silencio, me vi en su arrepentimiento tardío, y pensé, yo también fui perdonada por mi hijo después de muchos años. ¿Quién soy yo para negarle a otro la oportunidad de cerrar su historia? El martes siguiente, al mediodía, me puse un vestido beige, recogí mi chal favorito y le pedí a Lupita que me llevara a Tehuacán. ¿Va a verlo?, me preguntó sorprendida. No voy a juzgarlo, solo a escuchar. El camino fue largo, el calor fuerte, pero el corazón latía como tambor de fiesta patronal. Cuando llegamos al asilo San Martín, el portón de hierro viejo estaba abierto. Había un jardín sencillo, con un camino de piedra y una banca de madera a la sombra de un árbol. Y allí estaba él, un hombre delgado, de piel curtida, con un sombrero blanco cubriéndole la cara. Sostenía un bastón con la mano derecha. Parecía dormido, o perdido en pensamientos. Me acerqué despacio. Cada paso era una vida entera. Cuando estuve a 2 metros de él, dije, «José María». Él levantó la cabeza. Sus ojos grises, aunque cansados, brillaron al verme. Se quedó callado. Me miró largo, y entonces, con voz apenas audible, dijo, «Te ves hermosa, Carmen, igual que antes, solo más fuerte». Me senté a su lado sin decir palabra. Sentí que cualquier frase ensayada en mi mente se esfumaba frente a la mirada de ese hombre que, a pesar de los años y de las arrugas, aún conservaba ese gesto sereno que un día me hizo temblar de amor. José María me ofreció su mano. La tomé con suavidad. No como quien toma una promesa, sino como quien sostiene una historia que estuvo suspendida demasiado tiempo. «Gracias por venir, Carmen», me dijo con la voz rasposa pero dulce. «No pensé que tu corazón aún me permitiera este momento». Suspiré largo. El aire olía a tierra, seca, a geranios, a tiempo detenido. No sabía si debía venir, le respondí mirando al frente. Pero no quise quedarme con la duda. A esta edad, uno aprende que las preguntas sin respuesta son más pesadas que los errores. Se quedó en 1900, silencio unos segundos, y luego empezó a hablar, sin rodeos, sin excusas. Me fui porque tenía miedo, porque sentía que no podía darte lo que merecías. No tenía trabajo, ni casa, ni futuro, y tú brillabas como estrella de fiesta patronal. Pensé que te haría más daño quedándome. Me reí bajito, no de burla, sino de ternura mezclada con ironía. Me hiciste daño igual, José María, porque te fuiste sin decir nada, sin siquiera una despedida. Él bajó la cabeza. Sus ojos se humedecieron. Lo sé, y lo he cargado todos estos años. Me casé después, pero nunca volví a amar igual. Nunca dejé de pensar en ti. Y cuando te vi en ese video, fue como si el mundo me devolviera algo que pensé perdido para siempre. Yo también tenía lágrimas en los ojos, pero no eran de rencor, eran de alivio, de poder, al fin, mirar al pasado sin que me quemara por dentro. Yo formé una familia, le dije. Tuve 3 hijos. Mi esposo ya falleció. Viví en silencio mucho tiempo, hasta que decidí contar.
Mi historia. José María me miró con admiración. Eres valiente, Carmen, y sigues siendo hermosa, no solo por fuera. Tu voz, tu fuerza, eso conmueve hasta al más duro. Nos quedamos callados. Escuchábamos el cantar de unos niños en el patio del asilo que hacían visita escolar. Un colibrí pasó cerca, y por un instante el tiempo pareció regresar. ¿Te acuerdas del río?, me preguntó de pronto. Claro que sí, dije sonriendo. Ahí me dijiste que querías casarte conmigo. Y al otro día ya no estabas. Él suspiró. Quería volver, muchas veces, pero me avergonzaba de haber huido. Y después escuché que te habías casado. Entonces me resigné a amarte desde lejos. Leta, tomé la mano otra vez. Más firme. José María, el amor no vivido también deja raíces. Y aunque lo nuestro no fue, no por eso fue mentira, él asintió, con lágrimas resbalando por sus mejillas. Gracias, Carmen. No vine a pedirte amor, ni una segunda oportunidad. Solo necesitaba cerrar esto, saber que no me odias, que puedo irme en paz cuando me toque. Me quedé en silencio, pensando en las vueltas de la vida, en cómo un acto de cobardía puede marcar décadas, y en cómo un gesto de valor, aunque tardío, puede redimir una vida entera. No te odio, José. María. Nunca lo hice. Te dolí mucho, pero aprendí que el perdón no es para quien lo pide, es para quien lo da, y yo ya no quiero morir con piedras en el alma. Nos abrazamos, largo, fuerte, como quien cierra un libro sin arrepentirse de haberlo leído. ¿Volverás?, me preguntó al despedirme. Tal vez sí, tal vez no, pero esta banca, esta charla, ya fue suficiente. Caminé hacia el portón con paso lento pero seguro. Volví la vista atrás una vez más. Él seguía ahí, con el sombrero en la mano, mirándome con ese mismo amor sin edad. Y entonces supe que había hecho lo correcto. Que, a veces, el corazón necesita volver a donde empezó, solo para entender que ya puede seguir adelante. Los días siguientes al encuentro con José María pasaron como en una brisa tibia, lentos, pero suaves. Me sentía más ligera, no porque hubiera vuelto a amar, sino porque había dejado de cargar. Había soltado un peso viejo, de esos que uno guarda sin darse cuenta, como piedras en el fondo de la bolsa del alma. Volví a mi rutina en Oaxaca, el cafecito de la mañana en la terraza, los saludos de los vecinos que pasaban por la reja, los videos con Lupita que cada vez tocaban a más, y más personas. Mi historia ya no era solo una historia, era una voz viva, que resonaba en otras madres, en otros hijos, en otras vidas. Y entonces, como si el universo me dijera que aún quedaba algo más por escribir, recibí una carta oficial, con sello del municipio. Era una invitación. Me pedían que asistiera como invitada de honor al evento del Día de las Madres en la plaza principal de Oaxaca. Querían entregarme un reconocimiento público por mi ejemplo de amor, resiliencia y dignidad. Leí la carta 3 veces. Yo, Carmen Méndez, viuda, madre, abandonada, silenciosa. Yo, que durante tantos años fui invisible incluso para mis propios hijos.
Ahora era invitada de honor. Ahora mi voz no solo se escuchaba, se celebraba. Lloré. Lloré como cuando era niña y mi madre me abrazaba bajo la lluvia. Lloré como cuando nació mi primer hijo. Lloré como cuando enterré a Julián y como cuando Pedrito volvió. Eran lágrimas de gratitud. Lupita, emocionada, empezó a planear mi vestido, mi peinado, todo. Doña Carmen, tiene que ir linda como las reinas. Es su día. El pueblo entero la va a ver. Y muchos que no se atreven a hablar van a encontrar en usted el valor. El día del evento, la plaza estaba decorada con papel picado de colores, flores de cempasúchil y bancas repletas de familias. Había músicos, niños con trajes típicos y mujeres mayores con sus hijos sentadas de la mano. Me hicieron pasar al escenario. Yo, con mi chal rojo, el mismo de la presentación del libro, y un corazón que latía como tambor de procesión. El presentador habló de mí con respeto y ternura. Hoy celebramos a una madre que esperó, en silencio, que transformó su dolor en semilla, y que, sin pretenderlo, se convirtió en símbolo de amor sin condiciones. Me entregaron una placa de cerámica con mi nombre grabado. Me ofrecieron flores, abrazos y muchos ojos húmedos. Tomé el micrófono con humildad. Gracias, dije, mirando a todas esas caras. No siempre supe hablar, no siempre fui fuerte. Pasé muchos años callada, muchos años esperando. Pero entendí que nunca es tarde para contar lo que uno lleva dentro, y que toda historia, por dolorosa que sea, puede ser luz para alguien más. Los hijos que están aquí, llamen a sus madres, escúchenlas. A veces no piden mucho, solo que no las olviden. Y a las madres, no dejen de hablar. Aunque no las escuchen de inmediato, hablen con el alma, porque algún día alguien va a querer escuchar. El aplauso que siguió no fue estruendoso, fue cálido, como un abrazo grande de todo un pueblo. Después del evento, mucha gente se me acercó. Mi mamá siempre quiso contar su historia, pero se fue sin hacerlo, me dijo una muchacha joven. ¿Cree que si empiezo a escribir ahora todavía valga la pena?, me preguntó una señora de 80 años. Claro que sí, doña, respondí. Mientras el corazón siga latiendo, todavía se puede sembrar algo bueno. Ese día, mientras caminaba de regreso a casa con Lupita, sentí una certeza clara como el cielo después de la lluvia. Quiero enseñar a otras mujeres a contar sus historias, no solo la mía. Quiero escuchar, acompañar, mostrarles que sus voces también importan. Llamé a Mariana, la editora del libro, y le propuse algo. Quiero hacer un taller, gratuito, en mi casa o en donde sea, pero quiero invitar a otras mujeres mayores a escribir, o a grabar, o a bordar sus memorias si no saben escribir. Mariana se emocionó. Eso es hermoso, doña Carmen. Yo le ayudo. Podemos buscar apoyo, grabar las sesiones, incluso hacer un nuevo libro. Voces de mujeres invisibles. Y así nació la idea. En un camino de regreso, entre flores secas y pies cansados, nació la siguiente etapa de mi vida. Porque entendí que no se trata solo de ser escuchada,
Se trata de abrir espacio para que otras también hablen, y juntas hacer eco. Hoy escribo estas palabras sentada en la misma terraza donde empezó todo. Ha pasado tiempo desde aquel primer video con Lupita, desde que Pedrito volvió, desde que me encontré con José María en esa banca vieja de Tehuacán. También ha pasado tiempo desde que publiqué mi libro, desde que me aplaudieron en la plaza, desde que vi a mujeres mayores tomar lápiz y papel por primera vez en años y atreverse a escribir. La vida me ha dado una segunda oportunidad, pero no me la dio en forma de dinero, fama ni juventud. Me la dio en forma de voz, una voz que estuvo apagada por décadas, una voz que solo usaba para rezar bajito por las noches, para dar los buenos días en el mercado, para contestar llamadas que no llegaban, una voz que ahora ha aprendido a nombrar su dolor y a transformarlo en consuelo. ¿Quién hubiera dicho que una mujer de 74 años, viuda, con los pies cansados y un corazón remendado, sería buscada para contar historias? ¿Quién hubiera pensado que una madre abandonada por sus hijos se convertiría en madre de miles, en voz de muchas, en consuelo de tantos? Hoy, esa voz no es solo mía. Hoy es también de Juana, que escribió cómo sobrevivió a la migración sola, vendiendo pan en la calle, de Martina, que perdió a su hija por una enfermedad y encontró fuerza en su fe, de Rosita, que después de un divorcio tardío, volvió a bordar, a bailar, a reír. El taller que soñé se hizo realidad. Lo hacemos cada sábado en la casa comunal del barrio. A veces somos 20, otras veces solo 5, pero siempre hay una historia que nace, una lágrima que se convierte en alivio, un recuerdo que ya no duele tanto al ser compartido. Lupita sigue a mi lado, más que una vecina, es como una nieta del alma. Ella se encargó de crear una página donde publicamos los relatos. Y aunque algunas de nosotras apenas sabemos firmar nuestro nombre, nuestros corazones saben escribir verdades con tinta invisible. Mi hijo Pedrito me visita cada mes. Cumple su promesa. Me llama cada domingo. Me pregunta si ya comí, si dormí bien, si las señoras del taller me trataron con cariño. A veces graba conmigo, a veces simplemente se sienta y me escucha. La última vez que vino, me trajo una libreta nueva. En la primera hoja escribió: «Para que sigas contando, mamá, tu voz es mi brújula». Esa frase se quedó grabada en mí, porque si algo he aprendido en todo este camino, es que nuestra voz puede ser brújula para otros. No importa cuán tarde parezca. No importa si nadie nos escucha al principio. No importa si nuestras historias parecen pequeñas o demasiado tristes. Lo que importa es no quedarnos calladas. Callar duele. Callar enferma. Callar nos va quitando de a poquito. Pero cuando una mujer habla, se enciende. Y cuando otra la escucha, se encienden las dos. A veces me preguntan si me arrepiento de algo. Y sí, me arrepiento de haber esperado tanto para hablar, de haber pensado que mis dolores no valían ser contados, de haberme creído insignificante. Pero ya no. Hoy me reconozco. Hoy me abrazo. Hoy sé quién soy. Soy Carmen Méndez. Mujer. Madre. Viuda. Sobreviviente.
Pero sobre todo, soy una voz que se negó a morir en silencio. Y si tú, que estás leyendo esto, alguna vez pensaste que tu historia no importa, déjame decirte algo que me cambió la vida. Tu historia es medicina para alguien. Tu verdad puede ser la llave del corazón de otro. No te calles. Habla, cuenta, sana. Gracias por leerme. Gracias por escucharme. Y si algún día te sientes sola, ven, siéntate en esta terraza conmigo. Aquí siempre hay espacio para una historia más.